La paz de Dios sea con cada uno de ustedes una vez más. Este es el video número 2 de este mensaje número 14 que estoy enviando por TikTok con el tema Santidad a Jehová. Santidad a Jehová, ese es el tema, un tema muy esencial porque dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué dice sin santidad nadie verá al Señor? Como vimos ahí en la grabadura de sello que tenía la lámina de oro en el vestuario que tenía los sacerdotes. Eso tiene que estar en nosotros, no ahora, no en placa ahí, no, en nuestro corazón, mostrándolo en nuestra obediencia, en nuestra conducta, en nuestro ser, como hijos de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que mostrarlo. Mire, santidad a Jehová. Ya les dije qué significa la palabra más esencial ahí de la palabra santidad. Calidad de santo. Predicadores, así están viviendo ustedes. Calidad de santo. Calidad de santidad. Mire la palabra que dice que la santidad es pureza. Si bien la palabra santo significa limpio y puro, mire, santo, limpio y puro significa, ¿va? Ahora bien, la palabra santidad, la palabra santidad, eh, que es pureza, significa pureza. Santo es limpio y puro. Oiga bien, eh, la palabra santidad significa pureza. Pureza. ¿Y qué es pureza? Calidad de puro. Es lo que les venía diciendo. Primero tienen que aprender a ser santos. Santos, limpios y puros. Y cuando están seguros que ya andan en esa obediencia, entonces dicen ustedes, hoy se andan en santidad. Seguros de que ya no pecan. Que ya están limpios completamente por la obediencia a la palabra. No solo por recibir al Señor, no. Es un proceso sí que hay que hacer de estar aprendiendo y practicando y ejercitándose, pero no es todo el tiempo. Hay un tiempo plazo para eso, lo más pronto posible, para decir que andamos en santidad. Para decir que andamos en santidad. Santidad es pureza. Es pureza. Eso es santidad, ¿verdad? Calidad de santo. Calidad de santo. Santidad. Calidad de santo. Y esto quiere decir que calidad de santo es pureza. Es pureza. Y pureza es calidad de puro. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios Jehová. Nuestro Dios Jehová. Y entonces, para entender esta santidad, para ponerla en práctica, miren, para entender la santidad de Dios, para obedecer y alcanzar la santidad de Dios, para vivir la santidad de Dios, es necesario que haya en nuestros corazones temor reverente, el temor de Dios. Es necesario que haya eso. La Escritura dice en Hebreos 5, el verso 7 y 8, y después Proverbios 1, 7, pero en Hebreos primero, capítulo 5, versos 7 y 8. Y 8. El verso 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Escucharon? Obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, era hijo de Dios, aprendió la obediencia. Oiga, por eso hay un proceso de ejercicio de obediencia ahí. Padeció, o sea, a ver, para andar en la obediencia de santidad, mire, se padecen muchas cosas. Pero ahí es donde se demuestra. Ahí es donde demuestra que si tenemos temor a Dios. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Él en medio de todo y todo lo que sucedía, él estaba, mire, en obediencia ahí. El temor es obedecer. De este temor que se habla aquí, temor reverente, no es temor de tener miedo. De tener miedo a Dios, no, temor de Dios, temor reverente. ¿Qué es? Es desear uno, pase lo que pase, andar en la obediencia que el Padre Celestial nos pide. Ese es el temor reverente. No es tenerle miedo al Padre Celestial, no. Y aunque era hijo, mire, por lo que padeció, aprendió la obediencia a causa de su temor reverente. Él hizo todo como un ser humano. Tenía tentaciones, pruebas, las cosas que pasaban, pero él de ninguna manera pecó.
Así nosotros tenemos que aprender también. Practicar en eso, pero con temor reverente. Los que no tienen temor reverente jamás lo van a lograr. Ni van a querer andar en esa obediencia. O la pueden hablar, pero para engañar a los demás. Temor reverente. Mire, el temor es un celo en uno. Y el celo de Dios también. Ese celo en uno es celo del mismo celo que tiene Dios por nosotros. Él nos cela porque nos ayuda, nos quiere lo bueno, quiere que obedezcamos bien, quiere que hagamos en todo, que nos llevemos unos a otros en amor. Es un celo bueno. El celo es cuidado que se pone en el cumplimiento del deber. Mire, el Padre también cumpliendo con su palabra. Así nosotros también. Por eso dice temor de Dios, porque el temor de Dios es celo. Y también es recelo, el temor de Dios es recelo. Mire, medio que se usa para comprobar el celo de otros. También el Padre, el celo, el recelo, Él es celoso, pero el recelo de Él es a ver si nosotros somos celosos como Él. A ver si vamos a querer andar en santidad, en la obediencia que Él pide. El que no tiene el temor de Dios no va a tener celos ni recelos. Porque yo como soy celoso y quiero que los demás hagan lo mismo que el Padre quiere y que yo estoy haciendo, también tengo ese recelo que quiero que, mire, busco comprobar en los demás a ver si tienen el celo de Dios. Y el temor de Dios, porque el temor es celo. Algo que uno siente en uno de querer andar excelente en las cosas del Señor. En santidad, en este caso acerca de este mensaje. En santidad. En santidad, en pureza. En calidad de santo. Mire, eso es lo que busca el que tiene el temor de Dios. Ya donde dice temor reverente. Reverente es respeto o veneración. ¿Tienen ese temor? Temor reverente. ¿Tienen respeto al Padre Celestial? Predicadores, ¿tienen respeto al Padre Celestial? O ustedes miembros, ¿cómo están viviendo? ¿Tienen temor reverente? ¿Tienen el temor de Dios en sus corazones? Tal vez les han hablado, lo han leído, pero no lo tienen dentro. No lo conocen cómo es el temor de Dios. Temor reverente, respeto o veneración que tiene una persona a otra. También es inclinación del cuerpo en señal de respeto. Solo ante Él nos postramos de rodillas ante el Padre Celestial, porque en Él confiamos. A Él le servimos, creemos en Él, ahora en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Miren, es muy importante que nosotros entendamos esto. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Toda aquella persona que quiera andar en santidad, en toda la obediencia que el Padre nos pide, el principio de esa sabiduría, de obtener del principio, de comenzar de lo primero, para tener el conocimiento de la verdad y alcanzar, andar en santidad, tiene que tener ese temor de Dios. Tiene que tener ese temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor. Así es. Entonces, el principio, en primer instante, del ser de una cosa. Eso. Solo los que tienen temor reverente, temor de Dios. Aunque no hayan aceptado al Señor, pero con lo que escuchan, con lo que ahora, así como en el mundo se predica, se anuncia, mucha gente escucha de Dios y hay unos que no se congregan por eso, o se han ido, han dejado de hacerlo porque tienen temor en ellos, y ellos miran que no les van a enseñar bien, entonces mejor se salen, y a veces caen en el mundo, y sufren mucho las personas. ¿Por qué? Por causa de los que les predican, que no les están enseñando la verdad. Pero antes de recibir al Señor, uno siente aquello en uno, de querer estar en las cosas de Dios y llevarlas bien. Yo he sido uno, así es, yo he sido uno de esa manera, de que he querido llevar bien las cosas y Dios me ha ayudado. Y más cuando entendí el llamado de Él y me comenzó a dar la palabra, dije yo, no, yo voy a andar, Padre, como usted quiere. Y gracias al Padre Celestial por eso, porque lo he logrado. A hoy más, mucho mejor todavía. Excelente, en santidad, me consiento en el nombre de Jesús. Sí, que ando en la santidad que el Padre, en la pureza que el Padre me dice que debo de andar. Entonces, es importante que todas las personas aprendamos bien de cómo tiene que ser nuestra obediencia al Padre Celestial, pero hay que tener temor reverente. Temor reverente. Dice también de que los insensatos desprecian la sabiduría. Los insensatos, miren, los que tienen necedad en su corazón, falta de sentido o razón, esos no quieren la sabiduría de Dios. Esos no quieren la sabiduría de Dios. Los insensatos, ¿escuchan predicadores? Ustedes que dicen que predican santidad, o los que no, que dicen que solo son santos, y cómo están de sucios, de inmundicia, cómo están llenos, y ustedes que todos los días se perdonan ahí, no andan en santidad, ni predican santidad, solo son la bulla, gritería y cosas que les agarra ahí, escuchan unos que solo son gritos ahí, no, es lamentable eso, amén.